Hola, ¿qué tal? Bueno, este es un podcast que está planeado para abordar los contenidos de la materia en la plataforma digital de temas selectos de dibujo 2 del programa educativo de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León. Esto vendría a conformar la última consigna de dicho programa, así que sin más, comencemos con los temas. Bueno, es importante decir que el dibujo nos permite tener un lenguaje universal, entendible en cualquier idioma y en varios rubros. Entonces, a través de él podemos transmitir ideas, mensajes y proyectos que tenemos en nuestra imaginación. Entonces, como primer tema nos vamos a encontrar con una introducción al dibujo técnico. Para ello tenemos lenguaje técnico, escalas y rotulación. Para el lenguaje técnico, bueno, en realidad hay muchos términos que definir y no los puedo mencionar todos porque si no, pues el podcast quedaría de 2 horas, ¿verdad? Entonces, pero entre los que podemos encontrar está, por ejemplo, la acotación, que es el conjunto de líneas, cifras, signos, símbolos y anotaciones escritas que nos permiten identificar correctamente las dimensiones y las formas de los objetos. También tenemos el alzado, que en el dibujo técnico o arquitectónico es la representación plana de la fachada de un edificio, el lado de una máquina o de un objeto. Ahora pasemos con las escalas. ¿Qué es una escala? Bueno, la escala es la relación existente entre las dimensiones de un dibujo y las dimensiones reales con las que se presenta el objeto. Para ello tenemos una escala gráfica, o sea, el escalímetro, que vendría siendo una regla graduada de tal manera que al ponerla directamente sobre el dibujo se obtiene la medida real. La escala gráfica la podemos crear nosotros mismos. Para ello, la medida del dibujo se divide entre la medida del objeto real. Y existen distintos tipos de escalas. Tenemos la de reducción, donde las dimensiones del objeto son demasiado grandes para poder dibujarlas en un plano o una lámina y es por eso que debemos reducirlas. También están las escalas normalizadas, la natural, donde las dimensiones del objeto real y del dibujado coinciden. Eh, Después tenemos las de ampliación, donde las dimensiones del objeto son demasiado pequeñas y conviene ampliar el dibujo. Ahora, si queremos hacer un cambio de escala, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Se multiplica el inverso de la escala 1 por la escala 2. Obtenemos la escala de transformación y después multiplicamos todas las medidas del dibujo 1, realizado a la escala 1, por la escala de transformación. Obtenemos las medidas del dibujo 2, realizado a la escala 2. Pasemos a la rotulación. ¿Qué es? Bueno, podemos definirla como la estandarización de las letras o normalización de las letras. La utilidad de la rotulación es la de indicar por escrito toda la información necesaria de un dibujo y el nombre eh, es porque el tipo de letras y número deben trazarse de acuerdo con las técnicas. Para ello tenemos la caligrafía DIN 16, es la letra inclinada normalizada. Para muchos es la más fácil de realizar. El trozo de letra y número es uniforme. La inclinación es de 75 grados en relación con la línea horizontal. Este valor se puede determinar con la ayuda de las escuadras superponiendo los ángulos correspondientes de 45 y 30 grados. Caligrafía recta DIN 17. Es la recta vertical normalizada, es la más utilizada y recomendada para rotular dibujos y dimensiones. Se utiliza este tipo de letra para escribir letreros, ficheros, rótulo de planos, etc. Además, existen reglas de rotulación donde vamos a encontrar que son anchos de la letra, esa va a quedar a juicio del rotulante, el alto de la letra también queda a juicio del rotulante. La separación entre letras se toma el ancho de la letra y se divide entre 4. La separación entre palabras, el resultado de la separación entre letras se suma 3 veces. Separación entre líneas, corresponde a la misma medida del alto de la letra. Para los instrumentos para rotular, pues tenemos plantillas para rotular o normógrafos. Equipo Leroy, procesadores de palabras, lápices para rotular. Para el segundo tema tenemos la proyección ortogonal e isométrica.
Bueno, ¿qué es la proyección ortogonal? Es una forma de representar objetos de 3 dimensiones en 2 dimensiones, que no es más ni menos que las vistas de un objeto abajo, arriba, izquierda y derecha. Es básico para todo dibujo de ingeniería, como lo es el estudio de la geometría descriptiva. La vista de un objeto se denomina proyección. La proyección ortogonal simple es cuando el dibujante está mirando las caras principales del objeto de forma perpendicular, mostrando las características principales de cada cara. Este sistema requiere por lo general de varias vistas para poder obtener una apreciación completa del objeto. Estas vistas usualmente están distribuidas de forma perpendicular unas con otras. Es así como se obtienen las vistas frontal, lateral, derecha e izquierda, superior, inferior y posterior. Este sistema de proyecciones es de uso casi exclusivo del ingeniero mecánico, de diseño y de producción, debido a que se reduce de forma considerable el tiempo empleado en describir completamente la pieza respecto a otro tipo de dibujo. Para determinar la proyección ortogonal de un punto basta con ubicar el plano de proyección, trazar la perpendicular a este y donde dicha perpendicular corte al plano de proyección se obtiene la proyección deseada. Para la disposición de las diferentes vistas sobre el papel, se pueden utilizar dos variantes de proyección ortogonal de la misma importancia. El método de proyección del primer diedro, también denominado europeo, antiguamente método E. El momento de proyección del tercer diedro, también denominado americano, antiguamente método A. La diferencia radica en que, mientras en el sistema europeo el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección, en el sistema americano es el plano de proyección que se encuentra entre el observador y el objeto. Ahora tenemos las proyecciones isométricas. Los isométricos constituyen la representación de un objeto tridimensional en 2 dimensiones, en la que los tres objetos ortogonales principales al proyectarse forman ángulos de 120 grados y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una escala. Isométrico se refiere a aquel dibujo tridimensional que se ha realizado con los ejes inclinados formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Como parte de la ventaja que tiene el dibujo isométrico, tenemos que se puede realizar el dibujo de cualquier modelo sin utilizar ninguna escala especial, ya que las líneas paralelas a los ejes se toman en su verdadera magnitud. Así, por ejemplo, el cubo cuando lo dibujamos en forma isométrica queda con todas sus aristas de igual medida. Pero tiene la desventaja de no reflejar la disminución aparente de tamaño que percibe el ojo humano. Ahora bien, la base del dibujo isométrico es un sistema de 3 ejes que se llaman ejes isométricos, que representa a las 3 aristas de un cubo que forman entre sí ángulos de 120 grados, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y es así que tenemos líneas isométricas. Son aquellas líneas que son paralelas a cualquiera de los 3 ejes isométricos. Líneas no isométricas son aquellas líneas inclinadas sobre las cuales no se pueden medir distancias verdaderas. Estas líneas, cuando se encuentran presentes en un dibujo isométrico, no se hallan ni a lo largo de los ejes ni son paralelas a los mismos. Además, las líneas no isométricas se dibujan tomando como puntos de referencia otros puntos pertenecientes a líneas isométricas. Existen 3 formas de representar el dibujo isométrico: el método normal, visto por la parte superior; el método de ejes invertidos, visto desde la parte inferior, y con el eje principal horizontal. También existen transformaciones isométricas, donde no se altera ni el tamaño de la figura, solo cambia la posición u orientación o sentido de esta, y eso sería básicamente las proyecciones ortogonal e isométrica. Vamos al tercer tema, que es perspectiva a un punto de fuga. Los puntos de fuga son un elemento visual y compositivo con mucha fuerza visual. A través de las líneas que convergen, llamadas líneas convergentes, en un punto, sean estas reales, físicas o imaginarias, podremos dirigir la mirada del espectador a una imagen directamente al punto donde estas líneas se cruzan. Para entender su aplicación es necesario definir lo que es la proyección gráfica. La proyección gráfica es una técnica de dibujo empleada para representar un objeto en una superficie. La figura se obtiene utilizando líneas auxiliares proyectantes y partiendo de un punto denominado foco. Reflejan dicho objeto en un plano como una sombra. Los elementos principales de la proyección son el punto de vista o foco de proyección, el punto que desea